poemas y estamos con el poema número textualizar que estamos 2600 años aproximadamente cuando esto fue escrito, por lo que debemos de considerar el lenguaje que está usando, además de ser una cultura oriental, y igual que nosotros en toda cultura tener dichos y tener palabras que solo se entienden contextualmente. También debemos de comprender que en este libro se van a usar muchas metáforas, muchas figuras, pero refiriéndose siempre a Israel. También quiero agregar que Jeremías profetizó acerca de lo que a Israel le iba a pasar. Lamentaciones es en el momento que las cosas ya pasaron, es decir, las profecías ya se cumplieron. En este caso, el hermano que me antecedió pues explicó un poco el contexto y un poco lo que había sucedido. Así es que ahora, ¿qué podríamos aprender de este libro de Lamentaciones? ¿Qué podemos aprender de los lamentos? ¿Qué enseñanza nos podría dar? Nos hemos quedado en el verso número 10 y vamos al verso número 11, después de haberles puesto en contexto esta situación. Ahora, Israel ya había sido destruido, el templo ya había sido destruido, habían matado a casi a todos los guerreros, y en la conquista de Babilonia, pues se llevó unos cuantos. Los que quedaron vivos fueron puestos en cautiverio. Y esta es una descripción de que está haciendo Jeremías, que es el narrador de acá de este libro, o quien haya sido, está narrando lo que Israel está expresando después de estar ya cautivo en Babilonia. Ahora, tal vez nosotros no tenemos idea de lo que es estar cautivo porque nunca nos conquistaron los españoles y en alguna medida se parece a algo esto. ¿Qué sucede cuando nos conquistan o cuando nos invaden o cuando nos ponen en cautiverio? A nosotros pues quizás no nos pusieron en cautiverio, pero sí en servidumbre. Muchos países, en nombre de conquistar, en nombre de ser más fuertes, someten a otros países, y es una historia que sigue dándose ahora. Rusia está tratando de hacerlo con un país, Irán está tratando de hacerlo con otro, Estados Unidos con otro, pero en este tiempo era igual. Entonces algunos países hacían guerras, pero en este caso Dios movía todos los hilos de la historia de Israel. Y por eso es importante. Dios es el protagonista de todo lo que iba a suceder. Ya habían profecías acerca de lo que le iba a pasar a Israel si era rebelde. Muchas profecías durante muchos años, es muy interesante, descritas con detalles. Y varias de estas profecías decían que Israel iba a ser llevado en cautiverio y que también posteriormente iba a ser liberado. Lo interesante de esto es que Dios usaba a las naciones vecinas o usaba a los gentiles para disciplinar a su pueblo. En estas condiciones estaban. Entonces Israel, siendo rebelde, pensó que no le iba a pasar nada. Él creyó que su culpa, él creyó que su rebelión, él creyó que su pecado no iba a tener consecuencias. De hecho, pues ellos dudaban de Dios. Me pongo a pensar que muchas veces nosotros también dudamos de Dios y que realmente a veces no comprendemos el Dios todopoderoso que tenemos. Israel, a pesar de todos los milagros, a pesar de los profetas, a pesar de tener la revelación directa de estos profetas para el pueblo y tener las prevenciones, tener las advertencias, Israel no le importaba. Y creo que esa es una característica común de nosotros los seres humanos que nos dicen las cosas y a veces hasta que las vivimos o sufrimos las consecuencias, entendemos, casi no entendemos por razón. En este sentido, entonces, ahora, cuando leía yo esto me ponía, ¿quién es el que se está lamentando aquí? Jeremías
¿Se está lamentando Judá o se está lamentando el profeta? ¿Quién es el que se está lamentando? ¿Y de qué se lamentan? ¿De qué se lamentan? Entonces, esto son preguntas que nosotros nos deberíamos de hacer. ¿Quién es el que se está lamentando? Y realmente el profeta narra la lamentación de Jerusalén, de Judá, que en este caso, metafóricamente, en forma figurada, se representa por una mujer viuda, abandonada y despreciada. Entonces, como está en forma de poema, está dictando un hecho lamentable de forma poética. Entonces, Israel es representado Jerusalén es representado por esta mujer viuda y desamparada. Así la introdujo el poeta al principio, en estos primeros 10 versos. Así lo introdujo. Ahora vamos a ver los siguientes versos que tenemos ahí a partir del verso número 11. Bueno, voy a leer el párrafo y después vamos a ir detalle por detalle. Dice: su pueblo gime en busca de pan. Vendieron sus tesoros para comprar comida y mantenerse con vida. Oh Señor, mira, se lamenta y observa cómo me desprecian. En ese verso número 11, observan cómo me desprecian. Todo su pueblo buscó pan suspirando. Hay hambre y desesperación. Hermano, la culpa, la rebelión, el pecado produce una pobreza mucho más profunda que la material. Israel había caído en una pobreza, y en esta figura poética de que mendigaban pan y que cambiaban sus tesoros por pan, era exagerando o extrapolando el hambre espiritual que tenían y el efecto de la rebelión, el efecto del pecado, el efecto de la culpa. Entonces, el pecado abre la puerta a la pérdida de las bendiciones espirituales y caemos en una pobreza espiritual. Alguien que cae de la gracia de Dios, alguien desobediente, hermanos, bueno, su estado es terrible. Israel había caído en eso. Algunos poetas han dicho que este libro de Lamentaciones, que no hay nadie en el mundo que se haya lamentado y llorado más como este poema en expresión de dolor y de derrota. Nosotros no somos los que la sufrimos, por eso lo leemos quizás ligeramente, pero realmente es un lamento después de ser la nación protegida por Dios, bendecida por Dios, después de haber sido una potencia, después de tener tesoros, después de tener la sabiduría y tener como su dirigente a Dios, ahora han caído en desgracia, tienen hambre, y es consecuencia de su rebelión, es consecuencia de su caída. Ahora, hermano, en nuestras vidas, igual que en Israel, nuestras rebeliones contra Dios, nuestras fallas contra Dios, abren la puerta a la pérdida de nuestras bendiciones espirituales. Estar en paz con Dios nos consuela aún en la tormenta. Alguien puede estar en medio de la tormenta, pero estar en paz con Dios. Ese verso de alcancé salvación, el que lo escribió con derecho a corrección es un pastor. Y saben que lo escribió después de que naufragó un barco donde él iba y perdió a su esposa y a sus hijos. Yo, si me hubiera pasado eso, quizás tuviera hecho otro libro de lamentaciones. Me hubiera lamentado, y no solo me hubiera lamentado, sino que hubiera renegado.
Él perdió a su esposa y a sus hijos y escribe, y tal vez ahora le vas a hallar sentido cuando lo cantes, y dice, alcancé salvación, porque solo Él se salvó. Escribió ese himno. Israel no había alcanzado salvación. Jerusalén, ¿qué le había ocurrido ahora a Jerusalén? Había caído en desgracia. Había caído en desgracia. Antes no entendía esa palabra. Caerse de la gracia, en desgracia. Entonces, había caído en manos del enojo del Dios Todopoderoso. Entonces, ellos estaban siendo humillados. Verso 12. ¿No les importa nada a ustedes que pasan por aquí? Miren a su alrededor y vean si hay otro sufrimiento como el mío, que el Señor descargó sobre mí cuando estalló en ira feroz. Recuérdense que está hablando metafóricamente una mujer. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? ¿No os conmueve? Ahora Jerusalén habla directamente pidiendo que otros observen su sufrimiento. A veces, hermanos, las personas que sufren necesitan consuelo y lo buscan. Y andan buscando a alguien que contarle su derrota o su desgracia. Y no lo encuentran. A veces quieren a alguien quien les escuche, y muchas personas desesperadas han llegado hasta el suicidio porque nadie los ha escuchado en su desgracia. Y ellos están carcomiendo por dentro, se están muriendo por dentro, están desesperados y quieren hallar unas palabras de aliento, y el consuelo los creyentes los tenemos en el Espíritu Santo. Entender que no estamos solos y que esta desgracia que yo tengo, Dios sabe que la tengo. Israel estaba pasando por esto y no solo Dios sabía, Dios le había mandado esta desgracia. Pero ahora, ¿qué quería Jerusalén? Que todos vieran su desgracia, pero cuando estaban en rebeldía y cuando cometieron la falla, a nadie le dijeron, miren lo que estoy haciendo. Cuando nosotros nos vamos a las disoluciones y hacemos las cosas que no son dignas de un hijo de Dios, a nadie le decimos, miren lo que ando haciendo. Pero cuando caigo en la desgracia por el resultado de mis culpas, entonces sí quiero todos véanme cómo estoy de arruinado. Ahora Jerusalén estaba diciéndoles a las demás naciones, porque recuerden que Israel trató de hacer alianzas con las demás países de alrededor. Cuando se sintió afligido, no buscó a Yahvé, su Elohim, sino que buscó otras naciones como para que lo ayudaran. Y ahora les dice a esas naciones, no ven lo que me está pasando, no ven lo que estoy sufriendo a ustedes, que les soy tan indiferentes en mi sufrimiento. Tú no lo eres indiferente a Dios en tu sufrimiento. De hecho, debes de reconocer que Dios te ha causado ese sufrimiento. Y hoy vamos a ver el verso más importante de todo este libro, más adelante. Y les dice ellos entonces, ahora Jerusalén, dice, vean mi sufrimiento. Debemos de aprender, hermanos, que el dolor humano debe de despertar en compasión en nosotros y no en indiferencia. El día a día nos cansa el trabajo, y a veces hay gente que está doliente y sufriendo, pero a nosotros nos es indiferente porque estamos atrapados en nuestros quehaceres, y el que sufre está centrado en su sufrimiento y busca consuelo. Esto era lo que le estaba pasando a Jerusalén. Ahora el que esté en desgracia quiere decirles a todos, miren cómo estoy arruinado. ¿Por qué no me consuelan? ¿Por qué no me ayudan? Pero en este caso nadie le iba a ayudar, porque quien podría haberle ayudado es quien lo estaba disciplinando. ¿Qué sufrimiento puede caernos a nosotros? Perder un hijo, perder una esposa, perder el trabajo. Todos tenemos en alguna medida sufrimiento, uno más que otro. Y algunos que no tienen sufrimiento no dan gracias a Dios y les es indiferente los que sufren. Pero los que están sufriendo están en tal aflicción cada día
que claman a Dios y se acercan más a Dios. Porque somos tan malos que cuando estamos en bonanza es cuando deberíamos de darle más gracias al Todopoderoso, pero es cuando menos nos acordamos. Entonces, hermanos, debemos de aprender que no nos sea indiferente el dolor de otros y que debemos de tener compasión. No todos aprendimos a tener compasión, pero cuando somos creyentes y Dios nos perdonó por compasión, nosotros deberíamos de entender que esa compasión que nos dispensaron a nosotros, la dispensemos a otro. Hay mucha gente sufriendo, hay mucha gente con hambre, hay mucha gente que trabaja duro. Y en ese sentido, el dolor humano no nos debería de ser indiferente, pero la vida cotidiana y todo lo que y las preocupaciones nos absorben de tal manera que ya no nos condolemos de los demás que caen en desgracia. Israel estaba reclamando esto y diciendo, no miran cómo estoy sufriendo, pero las demás naciones ignoraban a Israel. No les importaba el sufrimiento. En nuestra congregación pueden haber personas sufriendo también, pero los que no estamos sufriendo nos hacemos indiferentes al dolor de ellos. Yo nunca he sido muy bueno para consolar, no sirvo para consolar. Fui criado de una manera, de tal manera que no lo puedo hacer. Pero hay maneras que tienen el don de consuelo. Hay hermanos que tienen el don de consuelo y pueden consolar. Yo, en vez de consolar, puedo decir unas palabras que no. Hace poco estaba hablando con una compañera maestra y le dije, bueno, andas unas manchas aquí en el brazo. Ah, sí, yo conocí a alguien que andaba unas manchas también. Ay, ¿qué pasó? Se murió, le dije yo, cuando acordé. Qué bonito, me dijo, o sea, yo me voy a morir, me dijo. O sea, y después me enteré, yo dije, no debía haberle dicho eso. O sea, no sirvo, hermano, yo no sirvo para eso. Pero algunos de ustedes sí sirven para consolar, les salen palabras y pueden decir cosas, cada quien tiene un don. Entonces, Israel estaba reclamando consuelo Israel. Verso número 13. Él mandó fuego del cielo que me quema los huesos, tendió una trampa en mi camino y me hizo volver atrás. Me dejó devastada y atormentada día y noche por la enfermedad. Aquí estamos viendo, hermano, dije que era un poema y en forma poética está diciendo eso. Desde lo alto envió fuego, envió disciplina. Fuego significa disciplina de Dios. Y entonces Israel, Jerusalén dice, entiendo. Desde el fuego, desde lo alto envió fuego. El fuego simboliza el juicio divino. Israel había sido hallada falta, Jerusalén. Dios toma en serio el pecado y la rebeldía. Israel creyó que estaba bien haciendo todo lo que él quería. No pensó que en algún momento Dios la iba a juzgar. Y Dios la iba a juzgar porque es de Dios. Hermanos, nosotros como hijos adoptados de Dios espiritualmente, somos responsabilidad de Dios y nuestra conducta es responsabilidad de Dios y tendremos que dar cuenta a Dios de nuestra conducta por haber tenido esta afiliación con Dios de ser llamados hijos. Israel era la niña de los ojos y aunque ellos lo despreciaban, no podían negar ese vínculo que tenían y por eso ahora el Señor los estaba disciplinando. Muy duro. Aquí Jerusalén se presenta como una mujer lamentándose. Él me envió fuego, me puso una trampa, me enredé. Muchos de nosotros hemos caído en trampas, o muchos de nosotros hemos sido también enjuiciados por Dios. Dios nos ha disciplinado, Dios nos ha llamado la atención, hermano, y duele cuando eso sucede. Cuando llegamos a una edad como la mía, ya un poco viejo, hoy me hicieron reflexionar unos alumnos ahí.
me hicieron reflexionar. Bueno, para los que no saben, yo trabajo de director o principal en Estados Unidos de un centro escolar. Y bueno, son 900 estudiantes y yo iba caminando por uno de los pasillos y no sé quién dijo algo. Díganle al director lo que está diciendo este. ¿Y qué es lo que está diciendo este? Pobrecito el director, qué viejito está. Entonces, me fui pensando yo realmente, me quedé yo y me dice la profesora, no le haga caso que te pones loco, me dijo la profesora. Pero de pronto me hizo reflexionar y decir, yo no me veo viejo, pero quizás sí ya estoy viejo y los demás me miran viejo. Uno casi nunca se ve como realmente es, pero los demás lo miran a uno como uno es. Entonces Israel ahora lo estaban viendo de una forma diferente a la potencia que era antes. Y ahora, pobre desgraciada, ¿cómo ha quedado? Como una viuda arruinada. Y así quedamos muchos creyentes cuando caemos de la gracia de Dios y Dios nos disciplina. Y debemos de aceptar esa disciplina. Aquí vamos a aprender, aunque yo decía, ¿qué puedo aprender de este libro de Lamentaciones? Si solo hay oración y lamentar. Pero tiene alguna enseñanza que nos puede servir a nosotros. Verso 14. Él tejió sogas con mis pecados. Como lo está diciendo en forma poética, dice que los pecados eran como sogas. Él tejió sogas con mis pecados para atarme a un yugo. No sé en los demás países, pero el yugo que le ponen a los bueyes y le ponen a los animales es estar atrapado y amarrado. Pero Israel había sido atrapado y amarrado con sus propios pecados al yugo de la esclavitud. Y él dice, para atarme a un yugo de cautiverio, el Señor minó mis fuerzas, me entregó a mis enemigos y en sus manos soy incapaz de levantarme. En sus manos soy capaz de levantarme. El yugo de mis rebeliones. Los pecados son descritos como un yugo pesado. Para los creyentes, la culpa, que cuando hemos sido alcanzados por Dios y hemos sido perdonados, no podemos tener paz cuando estamos caídos de la gracia de Dios. Entonces dice, he quedado atrapado y no me puedo defender, porque ¿cómo me voy a defender contra el Dios Todopoderoso? Recuerdo un hermano en una iglesia que había caído en desgracia y le dice el pastor, quiero ayudarte. No, pastor, le dijo, yo sé por qué estoy pasando esto. Un hermano maduro. Habemos hermanos sinvergüenzas que no queremos aceptar lo que hemos hecho y el hermano ese valiente dice, no, yo sé por qué me está pasando esto. El pastor entendió que él sabía que estaba siendo disciplinado y sabía por qué. Pero no basta con saber por qué. Israel sabía por qué, porque Israel no está acusando a Babilonia. Si ustedes ven aquí en este primer poema, no habla de Babilonia, está hablando directamente que Dios está tratando con él. No le dice, estos babilonios me tienen cautivo. No, está hablando que Dios, porque estaba entendiendo, tú te peleas con el vecino, te peleas con tu esposa, te peleas con el enemigo, no es él, es Dios que está tratando contigo. E Israel estaba entendiendo que no era Babilonia. Babilonia solo era un títere que Dios estaba usando, era un instrumento que Dios estaba usando. Entonces los creyentes debemos de ver más allá, no el problema que me da el vecino, sino la mano de Dios disciplinándome a mí. Yo a veces he creído que he madurado en mi carácter y Dios a veces me demuestra que sigo siendo el mismo y vuelvo y digo, gracias que es por gracia. Hace poco en mi trabajo tenía años, Dios me ha regalado paz. El año pasado me dio un año terrible, terrible. Me calumniaron, me pusieron por el suelo, pusieron en mi caso al presidente de la República, a la ministra de Educación. Pasé un caso como ese. Inclusive hay hermanos que quizás hasta dirían que yo ni debía de haber estado enseñando por todo lo que decían de mí, posiblemente. Pasé un año terrible, resistiendo. Pero este año, hermano, Dios me ha dado gracia
y trabajo, y tengo trabajo, pero no tengo problemas. Y la persona que más problemas me daba, Dios la quitó. Dios la quitó. De repente la quitó. Antes de tiempo la quitó. El individuo que me amargó, bueno, que Dios usó, ya estoy yo igual que Israel. Yo debo entender que era Dios que estaba actuando ahí, pero yo lo miraba a él a veces y me hacía perder, hermano, que ni tragar podía yo, y me enojaba y perdía el control. Bueno, este año pensé que yo ya había superado eso. De pronto en una reunión hace poco, alguien me llevó la contraria y volví a caer en lo mismo. Mi ira y mi enojo salieron a flote, los que yo creí que ya había superado. Y solo agaché la cabeza y digo, es de más, es por gracia. Volví a enojarme, a cortárseme la voz de lo bravo que me pongo. Y digo yo, ¿por qué debo de controlar esto? Debo de controlarlo. Pero debo de entender que Dios te pone eso y decir, te das cuenta. Hay veces que nos creemos tan santos que ya ni pecamos, hermano. Y de pronto Dios te dice, no te pierdas, papá. Mira, pum, te pone una pedrita, vuelves a entender, soy el mismo. Es por gracia, Señor. Porque algunos creen eso. Israel, pues, dice, el yugo de mis rebeliones. El pecado promete libertad, pero termina esclavizándote. Esa cerveza, ese cigarro, esa mujer, esa situación, eso que crees que te da placer y te divierte, parece que es libertad porque te sientes oprimido en la iglesia con las reglas y con los hermanos viéndote o el pastor y sientes que te tienen esclavizado y crees que hacer lo que tú quieres es libertad. Eso pensó Israel. Y empezó a hacer tratos con las demás naciones, a olvidarse de los profetas y a olvidarse de Dios. Y ahora cayó en desgracia. Entonces lo que creemos que es libertad, nuestros hijos quieren andar de noche, quieren andar con malas compañías, y cuando tú los reprimes y les dices, no te salgas, no te convienes porque tú sabes lo que le va a pasar. Tú sabes cuáles van a ser las consecuencias, pero él por ser joven no entiende y cree que tú lo tienes esclavizado, que no le das libertad. Esto le estaba pasando a Israel. Los jóvenes quieren libertad, pero no tienen la capacidad ni la experiencia para tenerla. Y muchos creyentes que estamos en la gracia caen en desgracia porque no pueden manejar la libertad que la gracia nos da a través de Cristo. No la pueden manejar. Y esto es lo que había ocurrido aquí. El pecado promete libertad y creemos que la religión. Los jóvenes no quieren venir a la iglesia y los comprendo, porque hay muchos pastores ignorantes, hay muchos pastores que se adueñan de la congregación y hasta que jueguen fútbol les dicen que la pelota es el diablo, que el televisor es el diablo y Lucifer. O sea, demasiado engañando. No hay nada que diga que eso es así. Que las hermanas deben de andar unos balandranes arrastrando toda la tierra de las calles, que deben de andar una mantelina y los oprimen. ¿Qué joven va a querer ir a una iglesia de ese tipo? El Señor no dijo eso, pero ellos manipulan la información y hacen las iglesias tan desagradables, tan fúnebres, que parece que allí todos los días hubiera un entierro y no alegría por haber sido salvos por gracia y que estamos libres. Somos libres. No se siente eso. Entonces los jóvenes no llegan. Y por eso no pueden gozarse en la iglesia. Entonces terminan odiando a Dios y se retiran de la iglesia, pero no por Dios, sino por los pastores que ponen esta actitud que Jesús no lo haría. Bueno, me temo que hasta si el Mesías Yeshua viniera, creo que lo sacan de la iglesia también. Bueno, su pueblo lo hizo, vino el Mesías y su propio pueblo lo despreció. Así es que yo considero que hoy en día habrían unas iglesias que no dejarían entrar al Mesías Yeshua a sus cultos, porque no cumple con los estándares que ellos han puesto. Verso 15. El Señor trató con desdén a mis hombres valientes y a su orden llegó un gran ejército para aplastar a mis jóvenes guerreros. El Señor pisoteó su amada ciudad, como se pisotean las uvas en un lagar.
el Señor ha pisoteado a Jerusalén. No dijo Babilonia. Si ustedes ven, no dice Babilonia. Pero quien los tenía esclavizados era Babilonia. Quien los tenía aguantando hambre era Babilonia. Quien los tenía... Aquí solo había unos jóvenes, una crema innata, que los estaban tratando un poco bien. ¿Recuerdan? 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. Son los únicos que fueron tratados de una forma diferente porque eran príncipes, o sea, descendencia de rey. Pero el demás pueblo era maltratado. Entonces dice, el Señor ha pisoteado a mis hombres. Todo el ejército de Israel los mataron. Los guerreros, los jóvenes fueron humillados. Israel tenía historia de haber ganado muchas batallas y a veces sin pelear. Pero en esta vez Dios había usado a Babilonia para cautivar a Jerusalén. Y ellos dicen aquí, el Señor, no dicen Babilonia. A ver si aprendemos esta lección de que cuando las cosas que nos están ocurriendo a nosotros, no veamos a la persona que nos está haciendo las cosas, sino entender que como soberanía el Señor usa a otras personas para hablar con nosotros, para decirnos lo que nos está pasando. Y si no lo entendemos, deberíamos de aprender a escuchar la voz de Dios. Recuerdo ese joven que decía y le hablaba una voz y él llegaba donde el sacerdote, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? No, si yo no te he hablado, es que yo oigo una voz, decía. A la tercera vez le dijo, dile, heme aquí. Entonces el Señor muchas veces nos está diciendo y nosotros no queremos entender. No decimos, heme aquí, sino que nos hacemos los sordos. Nos hacemos los sordos, como que no sabemos de eso. Ni siquiera los guerreros pudieron evitar la derrota. Debemos de entender, hermanos, que la fuerza humana no puede resistirse a la disciplina de Dios. El día que Dios nos va a disciplinar, no habrá una fuerza humana que lo impida. No habrá ningún incircunciso que doble la mano de Dios. Ni ayunos, ni oraciones, no va a haber nada. Cuando el Señor hoy iba a disciplinar a Israel, aunque el profeta intercedía y todo, pues no iba a escuchar. Y no estoy diciendo que la intercesión no funcione. No, Dios ya ha dictado, inclusive tenemos información de Dios que dice, y ¿sabes qué? No me pidas por eso porque no lo voy a escuchar. Cuando ustedes hagan esto, yo no los voy a escuchar. No los voy a escuchar. Entonces debe de quedarnos claro que ninguna fuerza humana nos va a quitar la disciplina que Dios nos quiere hacer. Israel tenía alianza con Egipto y tenía alianza con otros países, creyendo que así no iba a ser conquistado. Dejó de confiar en Dios para protegerse y creyó que haciendo alianza con otras naciones, así como la ONU, que se juntan para que nadie los toque, porque si los tocan van todos a la guerra. Entonces, así era en este tiempo también. Pero Israel no lo necesitaba, porque Israel tenía al Dios de los ejércitos que lo protegía, pero a ellos no les bastó eso. Entonces creyeron que no iban a ser conquistados por ninguna nación por las alianzas que tenían. De pronto se ven sorprendidos que Babilonia los esclaviza. Mata a los jóvenes, a las doncellas se las lleva, las pone a servidumbre, y esta nación ahora, que era la niña de los ojos de Dios, ahora es la servidumbre de Babilonia, a excepción de los 3 que mencioné: Sadrach, Mesach y Abednego. Pero aún así eran cautivos ahí. Aún así eran cautivos. Entonces no nos va a librar ninguna fuerza humana cuando Dios trate con nosotros. Es inútil que hagamos las cosas. Recuerdo un cantante guatemalteco que creo que tenía cáncer, no sé qué era lo que tenía, y iba a morir. Y un montón de sinvergüenzas pastores, sinvergüenzas, hijos del diablo. El Señor me ha dicho que te vas a levantar, el Señor me dice que te cura, el Señor y un montón de sinvergüenzas. Y un pastor se sentó a la par de él y le dijo: no creo que el Señor te libre de esto, pero
descansamos en el Señor y debemos de aceptar su soberanía. Los demás se enojaron y le dictaron profecía. Se murió. Y todos estos sinvergüenzas, pues ya estos sinvergüenzas ya no se oyen. La pandemia se los llevó, ¿se acuerdan? Ellos profetizaban sanación, se los llevó, ya no se oye ahora. No se oye. Se acabaron, su falsedad fue descubierta. Dios no nos ha garantizado vida eterna. ¿A quién? Aquí, hermano. Él nos ha garantizado la salvación y que nos va a librar de su ira, porque ya estamos en paz con Dios. Y nos ha declarado el mapa. Cuando tú te mueras y todavía no ves la segunda venida, yo te traigo conmigo, tengo un lugar aquí, vas a pasar conmigo y ¿sabes qué? Después vamos a ir allá y en la gran tribulación tú me ayudas y vamos a establecer la paz y vas a tener 1000 años y vas a gobernar conmigo. Y ¿sabes qué? Después de los 1000 años yo voy a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva para que tú vivas en ella. Gloria a Dios, el plan de Dios para nosotros. Ese es el plan de Dios, esa es la promesa de Dios para nosotros. No dijo que no íbamos a sufrir aquí. Israel estaba siendo disciplinada, entonces ninguna fuerza humana puede quitarnos de la disciplina de Dios. Verso 16, por todas estas cosas lloro, lágrimas corren por mis mejillas. No tengo a nadie que me consuele. Todos los que podrían alentarme están lejos. Mis hijos no tienen futuro porque el enemigo nos ha conquistado. El enemigo nos ha conquistado. Por esta causa lloro. Jerusalén había caído. Y debemos de comprender, hermanos, que Israel no es como las ciudades que tenemos nosotros ahora. Israel toda es una familia. Son 12 tribus y ellos son una familia, todos, de los mismos padres. Por lo tanto, cuando cae la nación, el pueblo gime. Nosotros, si cayera Estados Unidos, pues bien, si cae allá el Líbano, está bien que caiga. Y aún si cae mi pueblo, con tal que no caiga mi familia, no me importa. O sea, porque no importa. Pero Israel sí, ¿por qué? Porque todos son familia. Las viudas, los huérfanos, todos eran familias de todos. Entonces cuando Jerusalén cayó, sufrió todo como un pueblo junto. Entonces dice aquí, por esta causa lloro. Jerusalén derrama lágrimas porque no encuentra consuelo. ¿Y por qué no encuentra consuelo? Porque ¿quién es el consolador para nosotros? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermano, cuando lo hemos contristado, no nos consuela. No nos consuela. Israel había contristado al Señor. Había contristado su espíritu. El verdadero consuelo solo se encuentra en Dios y ellos estaban en rebelión con Dios. El verdadero consuelo, aunque mi padre y mi madre me dejen, pero si el Señor está conmigo, gloria a Dios. Nunca estaremos abandonados. Esto es lo que el Señor quiere decir, que estoy sobre. Yo estoy sobre. Tu madre y tus hermanos te buscan, yo, mis madres y mis hermanos son los que hacen la voluntad el Señor. No es que no quisiera a su mamá terrenal, no es que no quisiera a sus hermanos, es que quería decirles que Dios está sobre la familia. Yo fuera a esa iglesia, pero mi familia no quiere. Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, el verdadero consuelo no está en el dinero, no está en nada, sino que está en el Señor. Si yo estoy en paz con Dios, tengo el verdadero consuelo, aunque tenga miedo, yo estoy consolado, porque pase lo que me pase, yo tengo un lugar seguro en la presencia de Dios, y en el nuevo cielo y en la nueva tierra, yo tengo un lugar, y esa es la garantía que me consuela. No puedo decir que no sufriré, porque los apóstoles fueron 7 y 24,
Y un día de estos les mandé al grupo cómo murió cada uno de los apóstoles. Ninguno murió como dicen muerte de Dios. Es una expresión en mi pueblo. Y nosotros que apenas los domingos a veces venimos a la iglesia y queremos que Dios nos dé todas las bendiciones. Y estos hombres eran 724. Y yo les mandé ahí cómo murió cada uno de los 12. ¿Ah? Verso 17. Verso 17. Jerusalén extiende la mano en busca de ayuda, pero nadie la consuela. El Señor ha dicho de su pueblo Israel, que sus vecinos se conviertan en enemigos, que sean desechados como un trapo sucio, que sean desechados como un trapo sucio. Que sean desechados como un trapo sucio. Sión extendió sus manos. La imagen es la de alguien que pide ayuda, como los que están pidiendo en el suelo cuando uno pasa y piden unas moneditas. Esta es la expresión que está haciendo ahí. Cuando se rechaza a Dios, hermano, las ayudas humanas resultan insuficientes. Cuando rechazamos a Dios, las ayudas humanas. Jerusalén podía tener las demás naciones ahí, pero ninguna ayuda iba a ser suficiente porque estaban siendo disciplinados por el Señor. Y eso es lo que dice aquí. El lamento de Jerusalén ahora habían comprendido. Y entramos al versículo clave y centro de todo este libro de Lamentaciones, de estos 5 poemas. Esta es una de las enseñanzas más importantes, el verso 18. Y dice el verso 18, dice Jerusalén, dice Judá, el Señor es justo. Esta es la primera expresión. El Señor es justo. Hermano, cuando oímos la palabra justo, nos alegra, pero si el Señor fuera justo con nosotros, ¿qué nos tocaría, hermano? ¿Qué nos tocaría a nosotros? Juicio de Dios. Pero por la gracia de Cristo, el Señor detiene el juicio y nos da cobertura con el sacrificio de Dios. Pero si Él fuera justo, pero como Él es justo, la justicia se la aplicó ¿a quién? A su Hijo, por no aplicárnosla a nosotros. Su Hijo dijo, Padre, yo pago por ellos. Entonces la justicia se hizo en Él. Y si Dios fuera justo con nosotros, si tú lo pides, estuviéramos achichorranados. O sea, nosotros tendríamos que, bueno, el lago de fuego se hizo de tal manera, tal es la ofensa para con Dios, que jamás la podríamos pagar. Y por eso el lago es por todos los siglos de los siglos, porque la deuda no la lograríamos pagar, porque es eterna, y solo un ser eterno podía pagar una deuda eterna, y ese era el Mesías Yeshua. Y Él dijo, Padre, yo pago por ellos. Entonces el Señor es justo y aplica su justicia. A Israel le estaba aplicando su justicia. Me llamó la atención un tema, estaba revisando. Antes de dormir me trato de revisar algunas cuestiones. Estaba revisando y dice, Dios mata a su profeta por obedecerle. No recuerdo el nombre de este profeta, pero los que son creyentes lo van a ver. Dios manda a profetizar a alguien, a un rey hostil. Lo manda a profetizar y le dice, pero no bebes agua ni comes. No bebes agua ni comes de esa gente. No bebes agua ni comes. Y él, dicho y hecho, y él lo hizo. Él lo hizo. Fue y lo hizo, profetizó y venía de camino y le dijo el rey, te voy a dar agua, te voy a dar de comer, ni por los manjares más grandes que me des, ni la comida ni agua te voy a agarrar, porque el Señor me ha ordenado que no beba agua ni coma de este lugar. Y obediente, él cumplió, iba. Pero de pronto otro profeta sin vergüenza
de ese pueblo, le dice: Dios me ha dicho que vos descanses conmigo y que comás con pan. Entonces yo cuando oí, Dios mata al profeta por obedecer, se oye, bueno, es cruel el Señor, no es justo porque lo mató habiendo obedecido. Y no, resulta que el profeta, porque el otro le dijo que era otro profeta y que Dios le había hablado, y cuando Dios le dijo: nadie, vos debés de obedecerme lo que yo te digo y no debés de tomar pan ni agua de ese lugar. Y se lo lleva el profeta a comer pan y agua. El Señor mandó unos leones para que se lo comieran, que su cuerpo no iba a ser enterrado. Y el profeta, sin vergüenza, cuando se dio cuenta de esto, dijo que tu cuerpo lo enterraran ahí también. Porque cumplió al principio, pero al final la orden era clara, que no tenía que beber de nadie. Y Pablo y el apóstol Pablo dice: si un ángel, si alguien viniera, cualquiera que viniera y les predicara otro evangelio, ¿qué debemos de hacer? Pero este, solo porque le dijo que era otro profeta, desobedeció lo que Dios le había dicho, que no comiera pan de eso de ahí. Ese es el problema. El Señor es justo. Tenemos que estudiar. Verso 18 es el verso más importante. El Señor es justo, dijo Jerusalén. ¿Quiénes lo confiesan? Jerusalén. Quienes estaban siendo castigados sabían, como este miembro que le dijo al pastor: no, pastor, yo sé por qué me pasa esto. Ahora Jerusalén está diciendo lo mismo. No, el Señor es justo. Y miren lo que dice. Dijo Jerusalén: porque yo me rebelé contra él. Escuchen, pueblos de todas partes, miren mi angustia y mi desesperación, porque mis hijos e hijas fueron llevados cautivos a tierras lejanas. Ellos reconocieron que su rebelión los había llevado a esto. No dijo Babilonia. Sabían que el trato era con Dios. Buena enseñanza. Verso 18, el centro de esto. Justo es Yahvé. Este es uno de los versículos más importantes del capítulo. Jerusalén reconoce que Dios es justo y que el castigo fue consecuencia de su rebelión. El arrepentimiento genuino reconoce la justicia de Dios. Para que yo alcance salvación, debo de reconocer primero que soy pecador, que debo de ser salvado. El primer paso para alcanzar la salvación es el reconocer que hay un Dios justo y que algún día me enjuiciará. El reconocer la justicia de Dios nos ayuda para recibir el perdón. El arrepentimiento nos acerca a la reconciliación, hermano. No solo un arrepentimiento muerto, sino un arrepentimiento en el cual yo cambio de eso que estoy haciendo. El arrepentimiento genuino va a reconocer la justicia de Dios. Porque si nosotros somos malos, pues recibiremos cosas malas. En este caso, ese verso reconoce. Como creyentes debemos de reconocer, hermano. Y aunque nos pasan cosas dolorosas, no debemos de ser cobardes. Sé que somos humanos, pero por el nombre del Señor, para que no lo vituperen, no deberíamos de ser tan llorones delante de la gente que no entiende. Porque la gente va a decir: dice que tiene un Dios todopoderoso y mire cómo ando mejor yo. Jerusalén ahora había caído y estaba llorando y era ahora humillada. Estaba siendo humillada, pero aún reconocen y dicen: Dios es justo. Dios es justo, dice. Y esto me pasa por haber sido rebelde. Lo está diciendo. Lo está diciendo. Nosotros ponemos peticiones, pero no nos examinamos si estamos así por rebelde. No nos examinamos por qué, sino que venimos y decimos: ¡sáname! Pero ya me examiné yo. ¿Será esto así por así o será porque tengo que aprender algo? No estoy diciendo que las enfermedades son por eso. No, claro que no. Pero yo sé que si tengo el Espíritu Santo, Dios le habla a mi espíritu y mi espíritu sabe. Mi espíritu sabe. Yo no sé, usted sabe, yo no sé. Yo sé mi cuenta. Y yo sé. ¿Verdad? Entonces, él dice aquí eso.
El arrepentimiento genuino reconoce la justicia. Verso 19. Le supliqué ayuda a mis aliados, pero me traicionaron. Mis sacerdotes y mis líderes murieron de hambre en la ciudad, mientras buscaban comida para salvar sus vidas. Imaginen en la desgracia, cómo nos iban a lamentar, andar en la calle. Las naciones aliadas no acudieron en su ayuda. Lo que sustituye a Dios termina decepcionándonos. Algunos han abandonado la iglesia por una mujer y terminan decepcionándonos. Algunos han abandonado a Dios por un hombre, algunos por un negocio, algunos por cualquier situación, pero al final eso te va a terminar decepcionando. Dios no te va a decepcionar. Israel sustituyó a Dios por las naciones y ahora las naciones dicen, me traicionaron, lo dejaron solo. Es igual que los políticos, que cuando estás en bonanza, todos, ¿verdad? Y cuando no, te abandonan. Los políticos se besan y se abrazan, y cuando lo van a enjuiciar a alguien por corrupto, todos se separan como que es leproso, nadie se le acerca. Nadie se le acerca porque es mala propaganda. No hay amistad, no hay nada. No hay nada. Lo dejan que se hunda solito. Y se quitan. Israel le había pasado lo mismo. Israel creyó que las naciones le iban a ayudar y no le ayudó nada. No le ayudó nadie. Verso 20. Señor, mira mi angustia. Ahora claman a Dios. Señor, mira mi angustia. Mi corazón está quebrantado y mi alma desespera, porque me rebelé contra ti. En las calles la espada me mata y en la casa solo hay muerte. En Babilonia los estaban matando porque eran esclavos. Estaban cautivos, no valían nada, no tenían ningún derecho. Todos podían hacer con ellos lo que querían. Entonces en la calle los mataban y en las casas estaban muriendo de las enfermedades por no comer y por el maltrato que recibían. Por eso se estaban lamentando, por eso se llama lamentación. Después de haber sido una potencia, después de haber tenido tanta situación, ahora estaban siendo humillados y ahora dicen, en las calles me matan y en la casa hay muerte, enfermedad. Estaban muriendo, porque nadie, ninguna nación a un esclavo le va a dar la mejor medicina, ni nada, no, ellos morían como animales. Morían como animales. Otros oyeron, verso 21, otros oyeron mi lamento, pero nadie se volvió para consolarme. Cuando mis enemigos se enteraron de mis tribulaciones, se pusieron felices al ver lo que habías hecho. Oh, manda el día que prometiste, cuando ellos sufrirán como yo he sufrido. Israel ahora dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Nadie vino a consolarme. Todos mis enemigos se burlan y se ríen de mí. Pero ¿sabes qué, Señor? Que venga ese día. ¿Qué día? El día en donde Isaías y Jeremías había profetizado que todos los gentiles iban a ser juzgados. Y Babilonia ya tenía el hacha puesta en el cuello. Iba a venir un sujeto de otra parte a conquistar a Babilonia y a rescatar a Israel, e Israel a volverse. Esa profecía la tenían y dice que venga ese día, que venga ese día. Sabían que tenía una profecía y sabían que se iba a cumplir. Y sabes que lo que ahora estamos sufriendo nosotros, Padre, queremos que lo sufran esas naciones que van a venir. Es obvio que esta actitud de Jerusalén y de Israel o de Judá no es como la de Cristo en el Evangelio. Allá habíamos dicho, pon la otra mejilla. Pero aquí no, aquí está diciendo que les pase a ellos lo que nos ha pasado a nosotros. Y de hecho así fue. De hecho así fue. ¿Verdad? Son dos contextos diferentes. Dos contextos. Y 22. Señor,
mira todas sus maldades, castígalo como me castigaste a mí, por todos mis pecados, por mis rebeliones. Son muchos mis gemidos y tengo el corazón enfermo de angustia. Sabían lo que habían cometido y dice, esos son malos también y perversos. Dale como me diste a mí. Dale como me diste a mí. Israel entendía, y los que somos creyentes maduros entendemos lo que nos pasa en la vida y sabemos las promesas de Dios como Israel las está declarando aquí. En el lamento mismo saben que va a haber una reconciliación. En el lamento están deseando que sus enemigos sean consumidos como ellos lo fueron. Y de hecho, habían profecías acerca de eso y que iban a pasar. Bueno, hemos aprendido hasta aquí de las lamentaciones, todo esto, que en nuestras vidas puede pasar también, en nuestra iglesia puede pasar también. Pero ahora nos han revelado esta enseñanza y entendemos que Israel comprendía lo que le iba a suceder. Ahora nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Cristo derramada en el monte Calvario en favor nuestro para el perdón de todas mis culpas. Cuando yo tengo esa convicción, cuando yo me identifico y creo en ese sacrificio y que Él resucitó y que está a la diestra de Dios Padre, yo he alcanzado salvación. Este es el mensaje último. Oremos. Padre, gracias.